Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Buenos días a todos. Hoy es jueves 12 de septiembre del año 2024. Soy César Batiz, director del Pitazo, y esta semana estoy aquí por el amigo, colega y tocayo César Miguel Rondón, haciéndole el quite mientras el maestro atiende asuntos familiares. Este jueves 12 de septiembre nos encontramos en mi tercer día al frente del programa, acompañado de un fabuloso equipo que cada día demuestra que es una de las principales fuerzas de este espacio. Quiero repetir lo que he dicho en mis 2 primeros días en la conducción de Conexión, porque me siento tan orgulloso de estar aquí como recordar de dónde vengo. Soy un periodista que creció en Tijuana, un pueblo petrolero del estado Zulia, y que durante más de 30 años ha ejercido el oficio de periodista. Y que además, durante los últimos 10 años, he dirigido el medio digital El Pitazo, ganador de los premios Gabo y Ortega y Gasset. Pero en estos momentos asumo este reto porque es un compromiso y un honor ocupar esta silla de César Miguel Rondón. Aquí estoy al servicio de ustedes, dispuesto a compartir información y recibir sus recomendaciones y sugerencias. Este programa pueden sintonizarlo por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxito. También nos pueden escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar gratuitamente en su celular o por www.exito107.com. Además de seguirnos a través de el canal YouTube de César Miguel Rondón, donde precisamente ya tenemos algunos mensajes de la audiencia, y como todos los días, como lo hace César Miguel, también lo voy a hacer yo para leer algunos de estos mensajes. Buenos días, es grato escucharlo como siempre. Ignacio Martínez, saludos desde Weston, Florida. Chere Ramos Graterol, muy feliz día a todos. Alexander García, gracias. Hugo Chávez, Nicolás, bueno, no entiendo este mensaje. Buenos días para todos. Dice María Morales, Giancarlos Méndez González, buenos días. Saludos a Douglas Romero. Y por aquí Tony R dice, buen día desde Chivacoa, Yaracuy. Seguimos avanzando con actitud positiva y mucha fe. Veamos otros mensajes que tenemos acá. Buenos días, tengan todos los amigos seguidores de César Miguel, dice Luis Enrique González. Buenos días a todos y bueno, seguimos recibiendo sus mensajes por acá. Guillermo Lozada, buenos días, saludos desde John Creek, Georgia. David Moreno Díaz, buenos días, saludos desde Tenerife. Lo haces muy bien, señor Batiz, gracias, David Moreno. Carlos Antonio Yunque, nadie como César Rondón, no es que seas mal tipo, sino que César Miguel es otro nivel, créeme. Por supuesto, no tengo ninguna duda de lo que dice Carlos Antonio. Raniel Ríos, saludos de la sucursal de Maracaibo en USA, Orlando. Saludos Orlando, desde ahora la sucursal. Yo pensaba que era Katy en Texas, pero ahora Orlando está disputando esa titularidad de ser la capital de Maracaibo. Aunque yo no sé si Orlando es más capital de Maracaibo que de Tijuana, de mi pueblo, porque hay mucha gente de Tijuana por aquellos lados. Tiempo sin verlos. ¿Qué pasó con don César? Está atendiendo compromisos familiares, ya lo dijimos. César B, que pregunta. Rafael Rico Prince, saludos con la verdad por delante desde España. Así mismo es. Y desde España tendremos muchas informaciones el día de hoy. O sobre España o relacionadas a España. Bien, estos son los mensajes que tenemos en este momento de la audiencia que nos acompaña y por supuesto sigan enviándonos mensajes y nosotros estaremos por acá leyendo. Por acá uno más temprano que nos llegó Hugo Boscán en conexión desde Sátiva, Comunidad Valenciana, España, con optimismo. Gracias por ese optimismo, por esas buenas energías, por esa buena vibra. Y Carlos Acosta, feliz día desde Houston. Muy bien, y desde Pensilvania también, Carlos Cuevas. Buenos días amigos, saludos de Westchester, Pensilvania. Bueno,
El programa de hoy, como lo decía, vamos a tener mucha información de lo que ha pasado el día de hoy en España, la mañana de hoy, cuando Pedro Sánchez ha recibido a Edmundo González Urrutia. Pero como ustedes también deben haberlo sabido, ya enterado, hubo en la Asamblea Nacional el presidente del Parlamento electo el año 2020, Jorge Rodríguez, salió con una pataleta. De esa pataleta vamos a hablar largamente durante el programa. Y bien, en conexión, quiero contarles a ustedes, porque seguro que todos los días lo escuchan, pero hay que repetirlo, porque la verdad es que el equipo que hace Conexión es muy valioso. Y en Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1, con Laura Rodríguez en la producción general. Laura. Muy buenos días, César. Buenos días a todos. Gracias, Laura. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Muy buenos días y saludos a todos desde Madrid. Un gran saludo desde Madrid de Mariel. Jesús Carreño en la edición y montaje, y en los controles y dominando la música de este programa, mientras César Miguel atiende sus asuntos familiares, Carlos Prato. Muy buenos días, feliz jueves. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle, César Batiz, haciéndole el quite a César Miguel Rondón, quien se encuentra, repito, en unos compromisos familiares, pero vuelve, no se angustien, él regresa. Vamos con el santoral del día de hoy. La festividad de Santa Dulce Nombre de María para conmemorar el nombre de la Virgen. San Autónomo, es decir, él anda solo. Santos Crónidas, Leoncio y Serapión. San Albeo, no Alberto, Albeo. Y leído el santoral, veamos ahora qué nos dice el calendario astrológico, el calendario lunar de Enrico Mariani, comentado por César Miguel Rondón. Calendario lunar. Luna creciente en Capricornio para el día de hoy. La luna de Capricornio es la luna para trabajar en solitario. Es la luna para recuperar el tiempo perdido. Es la luna para iniciar una disciplina. Es una buena luna para trabajar todo lo que tenga que ver con finanzas, con inversiones. Es una muy buena luna para ello. Y sobre todo, es la luna para recuperar el tiempo perdido. Luna creciente en Capricornio, Sol en Virgo, este jueves 12 de septiembre del año 2024. En conexión por Éxitos 107.1 FM. Recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo cuesta recuperar el tiempo perdido? ¿Y cómo cuesta no perder tiempo? Pero bueno, ese es un reto que tenemos diariamente y atendamos este calendario lunar por lo menos para temas como este, recuperar el tiempo perdido. Si usted cree o no cree en los astros, pero creo que esto es una buena recomendación, recuperar el tiempo perdido. Vamos con las efemérides del día de hoy porque tenemos el Día Mundial del día que se celebra el día de hoy, Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. El 12 de septiembre se celebra en el mundo el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, decretado en 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de proyectos de cooperación entre países del sur para contribuir a mejorar diversos aspectos. Podemos poner algunos ejemplos de cooperación en los últimos años, como pueden ser los siguientes. La República del Congo aprovecha la experiencia de Brasil en programas de agricultura familiar y alimentación escolar. Cuba ayuda en la lucha contra el ébola en África Occidental. ¿Qué se entiende por la cooperación sur-sur? La cooperación sur-sur son acuerdos establecidos por algunos países del sur con el fin de contribuir a mejorar y erradicar algunos problemas relacionados con la pobreza, el hambre y las enfermedades en el mundo. También hoy se conmemora el Día Internacional de Acción contra la Migraña. La verdad es que los que no sufrimos migraña, gracias a Dios, no sabemos la magnitud de lo que significa tener este padecimiento. Por acá nuestra productora Laura Rodríguez nos dice que ella lo sufre, lo padece, pero uno tiene la referencia de las personas que sí lo padecen y bueno,
Es un tema realmente que afecta a muchas personas y de una manera que impide el desenvolvimiento de la vida diaria. El 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Acción contra la Migraña para concienciar a la población sobre esta patología incapacitante que afecta a miles de personas en el mundo, caracterizado por dolores de cabeza y cefalea. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se cataloga a la migraña entre una de las 20 enfermedades más incapacitantes en todo el mundo. Día Internacional del Crochet. Cada 12 de septiembre se celebra el Día Internacional del Crochet, con la finalidad de homenajear el arte del tejido a mano denominado crochet. Miles de tejedores y tejedoras alrededor del mundo se unen para festejar este día tan especial mediante diversas actividades de tejido con gancho, creando hermosas piezas de vestir y otros accesorios. Día del Programador. Cada 13 de septiembre, 12, si se trata de un año bisiesto, se celebra en todo el mundo el Día del Programador. El Día del Programador en 2024 se celebra el 12 de septiembre de 2024. Obviamente hablamos de los programadores informáticos. Esas personas que a través de códigos y etiquetas han logrado interconectar al mundo y hacer nuestra vida mucho más sencilla. O en algunos casos, como a alguien que ya César Miguel tuvo la semana pasada entrevistado en este espacio y que yo entrevisté ayer para el Pitazo, Giuseppe Gangi. Estos programadores, Giuseppe, que es el creador de macedoniadelnorte.com, hacen una labor ciudadana tan importante como presentar los resultados electorales del 28 de julio en una página, algo que no ha querido hacer el Consejo Nacional Electoral. Personas como Giuseppe Gangi, a quien mando una felicitación el día de hoy por ser el día del programador. En la agenda del día tendremos hoy a Mariano de Alba, internacionalista, abogado venezolano, especialista en Derecho y Relaciones Internacionales. Con él abordaremos el tema de el tratamiento del caso venezolano en la Unión Europea, en Bruselas. En el área económica contaremos con la entrevista a Víctor Silva, economista y socio director de LifeBest Wealth Management, firma de asesoría de inversiones en Estados Unidos. Con él trataremos el tema de la economía en Estados Unidos. Ayer vimos que hubo reportes de la economía y disminución de la inflación en Estados Unidos. La Fed está anunciando recortes. Bueno, hay decisiones que tomar, pero sobre todo que el equipo de producción y yo quisimos tener este tema el día de hoy debido a lo que escuchamos durante el debate. Durante el debate, el debate de Harry Trump, el tema económico de Estados Unidos fue uno de los puntos que más se discutió, pero nos pareció que no hubo mucha claridad al respecto. Muchos fuegos artificiales, pero poca profundidad en el debate, y por eso tenemos hoy a Víctor Silva invitado. Alonso Moleiro, periodista, corresponsal del País de España en Venezuela, en Caracas, lo tendremos hoy para hablar de esta pataleta de Jorge Rodríguez. Ya la comentamos y vamos a seguirla comentando alrededor del programa porque es muy significativa. También tendremos a José Sánchez Macía, periodista mexicano desde la Ciudad de México, y iremos a Perú para comentar la noticia de la muerte de Alberto Fujimori. Estamos tratando de contactar a algunos periodistas, amigos de allá en Perú, para poder conversar sobre ellos de la trascendencia de este fallecimiento a causa de un cáncer, que por cierto ocurre el mismo día, y ayer lo leíamos, que murió Abigail Guzmán, el némesis de Alberto Fujimori. Es una coincidencia que ni siquiera escrita por un guionista pudiera ser tan llamativa. Tendremos también a Marinelis Tremamuno, periodista y directora y fundadora del Italian Media Art Festival,
con quien conversaremos sobre este festival. Y en el foro hablaremos de la inteligencia artificial y su aplicación en el periodismo. Veremos por qué hay unas tendencias de optimistas tecnológicos, pero también hay unos que son prudentes ante esta tecnología. Para ellos contaremos con Néstor Altuve, consultor y docente, además de conferencista con más de 39 años de experiencia, quien ha formado parte de la consultoría de la Asociación Mundial de Periódicos en temas de digitalización y transformación de medios informativos, y con nuestro amigo y colega Carlos Eduardo Huertas, director y líder de la mesa editorial de Conecta desde Bogotá, quien, por cierto, ha impulsado junto a medios venezolanos el uso de la inteligencia artificial para la divulgación de información a través de la Chama y el Pana. Entre las efemérides del día de hoy comenzamos en el año 490 a.C. Eso casi que pasó ayer. El 12 de septiembre del año 490 a.C., en Grecia se libra la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los invasores persas. 2 días después habría sucedido la fábula de Filipides, que corrió 42 kilómetros desde Maratón a Atenas para morir diciendo: hemos vencido. El 12 de septiembre de 1502, a las costas de la actual Nicaragua llegan las naves de Cristóbal Colón, bautizando el cabo gracias a Dios por haber salido de una tormenta. El 12 de septiembre de 1504, Cristóbal Colón parte hacia España luego de concluir su 4º viaje a América. El 12 de septiembre de 1847, cerca de la Ciudad de México, en el marco de la intervención estadounidense en México, comienza la batalla de Chapultepec. El 12 de septiembre de 1943, en el Gran Sasso, Italia, un comando alemán de la SS, al mando del capitán Otto Sorenny, libera a Mussolini de su prisión. El 12 de septiembre de 1944, en Londres, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firman el Protocolo de Londres, en el que se definen las 3 zonas en las que se acordó dividir Alemania al fin de la Segunda Guerra Mundial. El 12 de septiembre de 1946, en Pavia, Italia, encuentran el cadáver de Mussolini, robado 4 meses antes. El 12 de septiembre de 1949, en Alemania se proclama la República Federal Alemana. Theodor Heuss es elegido presidente y Konrad Adenauer canciller federal. El 12 de septiembre de 1990 se firma el Tratado 2+4, también conocido como Tratado sobre el Acuerdo Final con respecto a Alemania. Fue un acuerdo firmado en Moscú entre la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, y las 4 potencias que controlaban las zonas de ocupación aliada en Alemania tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa: la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. El 1 de octubre de 1990, las 4 potencias aliadas emiten una declaración conjunta en Nueva York, renunciando a sus derechos en la ciudad de Berlín, devolviéndole a Alemania su plena y entera soberanía. Entra en vigencia el 15 de marzo de 1991 con el depósito de los últimos documentos de ratificación. La reunificación definitiva de Alemania se formalizó el 3 de octubre de 1990 con la entrada en vigencia del Tratado de Unificación. Las efemérides musicales del día de hoy. Tenemos unas efemérides musicales bien interesantes y que nuestro musicalizador, operador Carlos Prato ha escogido unos temas musicales para acompañar estas efemérides. 1888 nace en París Maurice Chevalier, actor y cantante francés. Escuchábamos un tema y es Pon Mimi. En 1910 se estrena en Múnich la 8ª Sinfonía de Gustav Mahler, Sinfonía Los 1000, con 1028 músicos. Escuchamos Benny, Creator Spirits.
En 1944 nace un cantante que llegué a conocer, bueno, yo tengo 51 años, y llegué a conocer ya cuando estaba en su última etapa, y lo conocí más por una serie que porque podía escuchar los discos en mi casa, porque en mi casa se escuchaba más salsa que este cantante, pero me encanta su forma de interpretar. En 1944 nace Barry White. Can't Get Enough of Your Love, Babe, You Are the First, la que escuchamos, The Last, My Everything, son algunos de los temas que popularizó este cantante estadounidense, una figura que lamentablemente ya falleció, pero que nos dejó todo una herencia musical con su interpretación, con su voz tan singular. El editorial con César Miguel Rondón. Soy César Batiz y les traigo a las 9:23 de la mañana de este jueves 12 de septiembre el editorial. Ayer Jorge Rodríguez mostró en el Parlamento venezolano una de sus más recientes pataletas, tras la decisión del Congreso de Diputados de España de aprobar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. Aprueben una resolución, que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Como escribió el equipo del newsletter Arepita sobre Jorge Rodríguez en el asunto del correo enviado el día de hoy, Jorge Rodríguez casi pide prohibir el castellano. Con esta reacción, ¿qué pretende el presidente de la Asamblea Nacional y uno de los principales aliados de Nicolás Maduro? Advertir al gobierno de Sánchez que no avance en un mayor reconocimiento a Edmundo González. Entonces, ¿qué dirá ahora después que el presidente español recibió en la Moncloa al presidente electo por los venezolanos el 28 de julio? ¿Querrá enviar un mensaje a los más radicales del oficialismo para cuidarse de la espalda porque tanto dentro como fuera del Palacio de Miraflores se sabe que los hermanos Rodríguez son el puente con el gobierno español? Otra pregunta que surge tras esta reacción de Jorge Rodríguez es cómo queda el papel de mediador de Rodríguez Zapatero. Porque si algo está claro, es que el expresidente cuida intereses económicos de empresas españolas en Venezuela, como por ejemplo Movistar de Telefónica de España. Por cierto, tras más de 7 años de bloqueos a medios ordenados por Conatel y ejecutados estos bloqueos por empresas como Movistar, entre ellos el bloqueo a El Pitazo, pese a todo lo hecho por los directivos de Movistar por cuidar el negocio, ahora corren el riesgo de salir de Venezuela. En definitiva, mal paga el diablo a quien le sirve. En respuesta a la amenaza oficialista, el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, aseguró que el gobierno español siempre protege los intereses de sus empresas en el exterior y mandó un mensaje de tranquilidad respecto a la situación en Venezuela porque no ha habido ningún cambio. Quedará a esperar qué dirá hoy el gobierno de Maduro, al cual parece salirle mal hasta lo que luce a su favor. ¿Qué dirá hoy el gobierno de Maduro tras la reunión Sánchez-González en la Moncloa? Vamos a un corte cuando son las 9:26 de la mañana de este 12 de septiembre y regresaremos con más en el programa En Conexión por Éxito 107.1 y por el canal YouTube de César Miguel Rondón. César Miguel Rondón, En Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. Como le hemos dicho desde el principio del programa y a lo largo de esta semana y hasta el próximo miércoles estaré acá haciéndole el quite a César Miguel Rondón. Soy César Batiz, director de El Pitazo.
Vamos a leer algunas noticias que tenemos acá y comenzamos con esta que ha sido de gran impacto en Latinoamérica. Muere Fujimori. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, murió este miércoles a los 86 años, informó Keiko Fujimori, su hija y dirigente del partido Fuerza Popular, en su cuenta de X. Fujimori falleció horas después de que su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, dijera que estaba luchando por su salud. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo amaron que nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma, escribió Keiko Fujimori. Hemos visto en redes sociales muchos comentarios acerca de la gestión de Fujimori. Para algunos fue el mejor presidente de Perú, para otros no deja de ser señalado por la violación de derechos humanos y por la forma en que salió del gobierno precisamente luego de cometer un fraude electoral que terminó con su gestión, terminó en una huida hacia Japón y luego regresó a Perú a pagar prisión. Ha fallecido la noche de este miércoles 11 de septiembre el escritor venezolano Itzen Martínez. Itzen trabajó para diversos medios, entre ellos El Nacional, El Universal, Foreign Police, El Espectador, Fox News, la Nouvelle Revue de Francia, la Revista de Occidente, ABC y La Nación. Ha escrito piezas teatrales y publicado las novelas El mono aullador de los manglares, El señor Marx no está en casa, Simpatía por King Kong y Toy Story. Fue el principal creador y guionista de la telenovela Por estas calles y fue un columnista del matutino Tal Cual y del Mundo, Economía y Negocio. En 2023 publicó la novela Toy Story sobre la industria petrolera en Venezuela. De 2014 a 2023 escribió una columna semanal en el suplemento Ideas del diario El País. Hacemos llegar nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos. Una información del pitazo. Dirigentes de la oposición en Venezuela reaccionaron a la petición que hizo el presidente de la Asamblea Nacional Oficialista, Jorge Rodríguez, este 11 de septiembre, para que el gobierno de Nicolás Maduro rompiera relaciones con España. Esta decisión es perder para ellos. Si lo hacen, se dan un tiro en el pie. Si no, publicó el exdiputado y dirigente del Partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, en su cuenta personal de la red social X. Guevara también agregó que con esa decisión se verán afectados familiares y testaferros que tienen varios funcionarios del gobierno de Maduro en España. Esta es por cierto, una de las acciones que se le pide a España, porque si bien hay sanciones de la Unión Europea y también están, por supuesto, las sanciones de Estados Unidos, testaferros y personas perseguidas por delitos de corrupción en Venezuela hacen vida y tienen propiedades en ciudades de España. Una información de Infobae. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibió este jueves en el Palacio de la Moncloa a Edmundo González, según han confirmado a Infobae España fuentes de Moncloa acerca de un encuentro que no estaba contemplado en la agenda oficial del mandatario español. Este encuentro se produce un día después de que el Congreso español aprobara una proposición no de ley, no tiene carácter vinculante, por lo que se insta al gobierno a que se le reconozca como presidente electo de Venezuela. Ya por supuesto hemos visto hasta fotografías de este encuentro en los jardines de la Moncloa. CNN nos informa que Tarek William Saad, fiscal general de Venezuela, dijo este miércoles en entrevista con CNN que la oposición venezolana falsificó las actas que se encuentran en la página web resultadosconvenezuela.com. y que no entregó las actas en su poder al supuesto peritaje realizado por el Tribunal Supremo de Justicia para convalidar los resultados electorales. Mientras no haya una publicación de las actas que tiene el CNE y que, de acuerdo a la decisión del TCJ, la Sala Electoral del TCJ, debiera publicar el CNE, son palabras muy vacías las que dice el fiscal designado por Nicolás Maduro y Cilia Flores, Tarek William Saad. De runrunes. Este miércoles, decenas de familiares de presos políticos caminaron desde la Plaza Bolívar de Chacao hasta la Embajada de Brasil en Caracas para pedirle al presidente Lula que interceda por la liberación de todos.
en la actividad promovida por la ONG Provea, los venezolanos pidieron por la intersección de Lula para lograr la liberación o al menos el respeto a los derechos fundamentales del millar de presos políticos en Venezuela. Previo a la salida a la sede diplomática, Provea denunció la presencia de policías vestidos de civil. En Estados Unidos, NBC News nos trae esta información. El huracán Francis se debilita a medida que avanza hacia el interior. Francis sigue avanzando hacia el interior a través de la región sureste de Luisiana como un huracán de categoría 1 según el Centro Nacional de Huracanes. Estados Unidos y el Reino Unido anuncian ayuda de más de $1.500 millones para Ucrania. Gran parte de la ayuda busca reforzar la red eléctrica que Rusia ha atacado en varias ocasiones antes de lo que se prevé será un complicado invierno. El secretario Anthony Blinken anunció más de $700 millones en ayuda humanitaria a Ucrania. Y en este momento vamos a hacer una conexión con Mariano de Alba, internacionalista, abogado venezolano, especialista en Derecho y Relaciones Internacionales. El tema que nos trae a convocar a Mariano de Alba a este espacio en conexión es el hecho del reconocimiento en la Unión Europea, en Bruselas, de Edmundo González como ganador de la elección en Venezuela. El reconocimiento o el no reconocimiento, porque hay o está en la mesa una hipótesis de que si la Unión Europea reconoce a Edmundo González, estaría en el mismo punto que se estuvo en algún momento con Juan Guaidó. Bienvenido, Mariano de Alba, y comencemos por allí. ¿Es la misma situación? ¿Se puede presentar la misma situación? Hola César, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, fíjate, lo primero que habría que decir es que la Unión Europea nunca la Unión Europea como institución internacional nunca reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Lo que sucedió a principios del año 2019 fue que un grupo de países de Europa, un grupo reducido, incluyendo España, dio un ultimátum de 30 días para que el gobierno de Nicolás Maduro convocara unas nuevas elecciones, y vencido ese lapso, ese grupo, creo que fue España, Francia, Holanda, ahora no recuerdo exactamente la lista de países, pero un número de países importantes, pues reconocieron a Juan Guaidó. La Unión Europea nunca llegó a hacerlo. En este momento, la posición de la Unión Europea es que no reconoce la victoria de Nicolás Maduro, y ha dicho expresamente la Unión Europea que, conforme a la información pública disponible, todo parecería ser que el ganador de las elecciones es Edmundo González. Ahora, no hay un reconocimiento por parte de la Unión Europea, porque al final el reconocimiento de gobiernos y de estados es una decisión de cada gobierno europeo. La Unión Europea no acostumbra o no tiene como práctica dar reconocimientos a gobiernos o a estados, mucho menos a presidentes electos. En la práctica internacional eso no existe. Ahora, ¿qué es lo que está bajo el trasfondo de todo esto? Por un lado, la Unión Europea tiene la posición de que de aquí al 10 de enero todavía hay un margen de tiempo para tratar de ver si se puede convencer al gobierno de Nicolás Maduro a iniciar una negociación. Si llega el 10 de enero y eso no sucede, probablemente va a haber consecuencias desde el punto de vista internacional en la Unión Europea, pero yo tengo serias dudas de si se va a llegar a que estados europeos pues reconozcan a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Por una parte, por el precedente de Guaidó, y segundo, porque al final también hay un interés, y eso se ha visto en el último mes, de que si bien no se reconoce la legitimidad de Maduro, al final está la realidad de que Maduro sigue controlando las instituciones del Estado venezolano, sigue controlando el territorio, y por lo tanto hay, digamos, se está tratando de como mantener un equilibrio entre mantenerse en el país y lograr tener cierta incidencia, y por otro lado presionar para el retorno de la democracia en Venezuela. La reacción de Jorge Rodríguez ayer en la Asamblea Nacional puede inhibir a gobiernos de Europa de tomar una decisión como esta de reconocer a Edmundo González. Yo creo que ese es el objetivo por parte del señor Jorge Rodríguez, inhibir.
tratar de subir los costos para que la comunidad internacional reaccione. Pienso que la comunidad internacional debe seguir adelante exigiendo no solamente la publicación de las actas, que como los venezolanos ya sabemos, es muy poco probable, por no decir ya imposible que ocurra, pero sí seguir trabajando para ver, más allá del tema del reconocimiento de personas, que son medidas al final muy simbólicas, tratar de pensar cómo se puede ayudar de manera tangible a que Venezuela pueda nuevamente recuperar, restituir su democracia. Supongamos que llegamos al 10 de enero del 2025. Los gobiernos de Europa no reconocen a Edmundo González para no cometer el error que se cometió con Guaidó. Tampoco reconocen a Maduro, pero Maduro estará en el poder. Es decir, ¿no será una situación muy cómoda para Maduro el hecho de que no reconozcan a Edmundo González y a pesar de que no lo reconozcan a él? Bueno, habría que ver cómo se va a concretar eso en la práctica, ¿no? El no reconocimiento de la legitimidad básicamente confirmaría que el gobierno de Maduro es un gobierno de facto, un gobierno dictatorial, un gobierno que se mantiene en el poder mediante el uso de la fuerza, que no tiene legitimidad popular, que su mandato no nace de la voluntad de una mayoría del pueblo venezolano. Y por lo tanto eso va a llevar a una serie de consecuencias prácticas. Algunas tú las mencionabas al principio. Se empieza a evaluar la posibilidad de mayores sanciones individuales, personales, a personas vinculadas al gobierno de Venezuela. Y luego posiblemente el nivel de las relaciones diplomáticas entre países europeos y entre la Unión Europea y Venezuela, pues se va a degradar. Pero yo creo que en este momento también hay cierto temor internacional a ese escenario, porque, digamos, también estamos viendo que es el propio gobierno venezolano, como lo demuestra, por ejemplo, el rompimiento de relaciones con 7 países latinoamericanos luego de la elección, el que está buscando su aislamiento. ¿Y por qué está buscando su aislamiento? Porque el gobierno de Maduro ya ha sufrido ese aislamiento muy fuerte en el pasado reciente y al final, producto de que logró mantenerse en el poder, lo superó. ¿Por qué? Porque al final la comunidad internacional empezó a ver con interés 2 cosas. Uno, preservar o incrementar su acceso a los recursos naturales de Venezuela, empezando por el petróleo. Y 2, también la necesidad de ver cómo se podía contener la migración venezolana. Entonces, ese es, yo creo, que uno de los problemas que quienes queremos el regreso de la democracia en Venezuela tenemos que pensar bien. La sobreinternacionalización del conflicto también nos puede llevar a un escenario donde inclusive la comunidad internacional occidental termine poniendo o anteponiendo esos intereses pragmáticos de sus países antes que, pues, poner más énfasis en los esfuerzos por la recuperación a la democracia. Bueno, Mariano de Alba, la verdad es que has dejado un análisis muy interesante y nos quedamos con esa idea de la sobreinternacionalización del conflicto venezolano en cuanto puede favorecer a un gobierno que está preparado para atrincherarse. Muchas gracias, Mariano de Alba. Estaremos en contacto y analizando todas estas circunstancias, pero por ahora nos toca ir a un corte y regresaremos con más entrevistas. Regresamos con las entrevistas que tenemos agendadas para el día de hoy en este espacio en conexión por Éxito 107.1 FM y por el canal de YouTube de César Miguel Rondón. Habla con ustedes César Batiz, director del Pitazo. Vamos a hacer un contacto con Víctor Silva, economista y socio director de Lionsbeth y Wealth Management, firma de asesoría de inversiones en Estados Unidos. Víctor, bienvenido. Bienvenido, César. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Muy bien. Víctor, ayer se anunciaron algunas informaciones de carácter económico en Estados Unidos y entre ellas la disminución de la inflación. ¿Qué tan positivo juzgas esta disminución de la inflación en Estados Unidos? Sí, buena pregunta, César. La verdad que esto ha sido un proceso. Recordemos que de verdad la inflación era un problema pasado de moda, de verdad en el mundo. Desde los años 80 no se veían procesos inflacionarios
importantes, sobre todo en Estados Unidos, y la crisis, cuando llega la COVID y la pandemia, genera una disrupción en toda la cadena de suministros que hace una espiral inflacionario importantísimo, lleva la inflación un poco por encima de 9% para el año 2022, ¿no? De ahí, en los bancos centrales, que generalmente lo que ven son dos cosas, inflación o crecimiento, pues toda la atención de los bancos centrales, particularmente la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, se concentra en la inflación, y la manera como tienen para controlar esto es subiendo las tasas, de manera de, al subir las tasas, frenas la economía, haces más caro el acceso al préstamo y haces que el consumo vaya poniéndose cada vez más lento, debilitándose, y eso controla la inflación. Hemos visto una bajada desde ese 9 y algo en 2022 a la última lectura de ayer, que fue 2.5. Recordemos que la tasa objetivo de la Fed es 2, entonces se está viendo una tendencia claramente hacia la baja. Ya la peor parte de esta espiral inflacionario se controló, y recordemos que toda la política monetaria tiene un efecto retardado, o sea que ya la tasa que tienes hoy se espera que todavía siga siendo lo que llaman restrictiva, que es este efecto de frenar la economía por lo menos por 6 meses más. Entonces pareciera que ya están en unos niveles donde el Banco Central, igualito lo dijo el mismo presidente de la Reserva Federal, de la Fed, Powell, que ya se siente como para empezar a cambiar la tendencia de la tasa y empezar un proceso de disminución de la tasa Fed, para ahora empezar a quitar el foco sobre la preocupación en inflación y empezar a darle más importancia al crecimiento económico, ¿no? Entonces es una muy buena noticia. Víctor, ¿y esta disminución de la tasa de interés en qué puede beneficiar o cómo puede beneficiar al ciudadano común, a este estadounidense que se queja, o los que vivimos aquí en Estados Unidos, que nos quejamos del alto precio de los bienes y servicios? Buena pregunta. Mira, son dos universos relacionados pero separados. La inflación es el aumento constante de los niveles de precios de productos y servicios. Eso es lo que está parando la inflación, es que no siga subiendo a un paso mayor que 2%, ¿no? Pero los niveles igual se van a quedar altos. Hoy tenemos niveles altos de precios porque venimos una espiral de 3 años muy importante inflacionario, pero ya no van a seguir subiendo a ese paso, o eso es lo que pareciera estar indicando las figuras macroeconómicas. Por otro lado, las tasas lo que hacen es más pesado el acceso al préstamo, desde lo más básico y lo más íntimo de la familia, el uso de una tarjeta de crédito, ir a con un mortgage, un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda, el préstamo de un carro. La tasa tiene que ver con todo eso. Cuando empiezas a bajar la tasa de interés, todos los costos de financiamiento, desde la tarjeta de crédito hasta el mortgage, hasta el préstamo corporativo de la compañía, todo baja, y eso empieza a generar más alivio en la familia y en las compañías. Por eso es que tiene un efecto restrictivo cuando la subes y un efecto expansivo cuando la bajas. Entonces, cuando empieza a bajar, haces que se expanda el consumo o incentivas a que se expanda el consumo. Víctor, en el debate de Kamala Harris y Donald Trump, el tema económico fue uno de los temas que más se abordó, pero hubo como muchos fuegos artificiales y poca profundidad. A tu juicio, esta reducción de la tasa, ¿qué tanto puede incidir en este proceso y en esta reducción de la inflación? ¿Qué tanto puede incidir en este proceso electoral de acá al 5 de noviembre? ¿Y qué tanto puede afectar los planes económicos tanto de Donald Trump como de Kamala Harris? Buena pregunta, César. Mira, de nuevo, el tema, estoy de acuerdo contigo, el debate tocó lo económico poco profundo, siendo una de las principales preocupaciones de toda de todo Estados Unidos. El tema económico se le dedicó poco tiempo y poca profundidad. Recordemos que la baja de tasas, o sea, la Reserva Federal o el Banco Central es completamente independiente, no tiene ninguna potestad del Poder Ejecutivo sobre los bancos centrales. Los bancos centrales no funcionan, digamos, o están diseñados para no recibir presiones del Poder Ejecutivo,
Yo siento que Powell ha hecho un excelente trabajo bajando la tasa o controlando la tasa de inflación sin un costo importante en crecimiento económico o en desempleo. Estados Unidos está casi en pleno empleo. Sin embargo, eso, como decía, es completamente independiente a lo político. Cuando pasa al plano político, la propuesta de Trump y la propuesta de Kamala son principalmente en el tema, o yo te diría, volviendo un poco atrás, ¿qué puede frenar de este escenario estas propuestas? Es que como venimos de un proceso inflacionario muy grande, de un déficit muy importante y una deuda muy grande, las dos propuestas que traen son propuestas que van a aumentar todavía más el déficit, ambas. O sea, los dos están hablando cuáles son las propuestas principales. El punto donde están más encontrados es en impuestos. Trump, y como sido históricamente de los republicanos, son más propensos a bajar los impuestos y está planteando sobre todo el impuesto corporativo, que es el impuesto que pagan las corporaciones, que hoy está en 21, lo quiere bajar a un rango entre 15 y 20. Eso es muy bueno porque incentiva la actividad económica de las empresas, pero genera más déficit, porque cobras menos, entonces generas mayor déficit, que es uno de los principales problemas de Estados Unidos. En ese mismo punto, si volteas a Kamala está proponiendo subirlo de 21 a 28, entonces ahí es donde está. Entonces, lo mismo, aquí todo tiene un trade-off, todo tiene un lado bueno y un lado malo, entonces sí, recaudas más y empiezas a atacar el déficit, que es uno de los principales problemas de Estados Unidos, pero de alguna manera le quitas incentivo a todo el sector corporativo a invertir, ¿no? Entonces, ese es como el principal foco donde están más encontrados. Después está el tema de los incentivos de las tarifas, que quiere aumentarle Trump a las importaciones, donde es 10% sobre todas las importaciones. Eso es bueno, de nuevo, porque eso ayuda a combatir el déficit, pero hace más caro los productos. O sea, tú compras el producto de China o de India, de cualquiera de estos lugares, los compras principalmente porque son más baratos, porque pueden producirlo con unos costos menores y eso lo puedes incorporar más barato. Si lo empiezas a proteger y haces esta técnica de protección, bueno, generas un poco de inflación, ¿no? Eso. Víctor, nos vamos de esta entrevista con ese detalle, ¿no? Ambas propuestas económicas son deficitarias. Y eso es preocupante, ¿no? Viniendo de quienes, por supuesto, los dos únicos candidatos que tienen opción de llegar a la presidencia en Estados Unidos. Y nos vamos porque tenemos pautada otra entrevista agradeciendo a Víctor Silva, economista venezolano, quien vive y trabaja, asesora acá en Estados Unidos, en Miami específicamente, quien nos habló de la baja de la inflación, el impacto en la baja de la tasa de interés y también acerca de la propuesta de los candidatos Trump y Harris. En este momento vamos a hacer un contacto en Caracas con Alonso Moleiro, colega periodista, amigo, quien nos va a dar un reporte acerca de esta reacción que tuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Alonso, te saludo y comencemos con la pregunta. ¿Qué te pareció esa reacción? ¿Cómo estás, César? Encantado de saludarte. Saludos a la audiencia allá en Miami. Pues te digo que muy destemplada. Hay que recordar que Jorge Rodríguez habitualmente, quizás ya no se le puede llamar moderado, pero habitualmente era de los activistas civiles tendentes a tener vínculos con Europa, interesado en la Unión Europea, con relaciones con España, tanto él como Delcy, y Maduro ha atendido siempre esa zona de sensibilidad, que ha sido además en la política venezolana, pues España siempre ha sido, en la de la diplomacia venezolana, una coordenada. Me sonó extremo, tanto que empezamos a conversarlo acá algunos periodistas y nos parecía como casi irrealizable. Si sería una manera de dispararse un pie, si de pronto mañana el gobierno de Venezuela le dice a Repsol que se vaya por imperialista y colonialista, entonces se acaba la producción de gas, bajen las inversiones gasíferas que está haciendo Repsol en los campos venezolanos, que además son bastante ambiciosas, también en zonas petroleras, para no hablarte de otro montón de compañías que siguen presentes en Venezuela, ¿no? Entonces, pero bueno, sí estamos entrando en una zona que tampoco se puede subestimar, porque la línea del gobierno de tolerancia es muy corta ahorita, pues sí. Entonces, Alonso, ¿por qué?
¿por qué este mensaje si sabes que si cierras las relaciones diplomáticas y comerciales, pierdes ese contacto, ese aliado que, por ejemplo, podría ser Sánchez, o el contacto con Rodríguez Zapatero, o también en el tema económico pierdes esta relación con Repsol? ¿Por qué esta pataleta? Bueno, fíjate, pierden los dos países, pero perdería más Venezuela, que es un país mucho menos desarrollado. España puede vivir perfectamente sin eso, es decir, pero hay un tema migratorio entre los dos países que es muy amplio. O sea, a Venezuela fueron una altísima cantidad de españoles en el siglo XX y ahora hay un montón de venezolanos en España. O sea, un puente, en realidad todo el mundo perdería con una decisión así. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno de Venezuela tiene la rienda corta, está molesto, está irritado, estamos en estatus de furia bolivariana en este momento. El gobierno de España recibe a González Urrutia, le da pues un estatus, lo corona, bueno, de alguna manera con su percepción como el candidato electo, y en el Parlamento español tiene lugar este debate en el cual las formaciones de la derecha, conservadoras, impusieron esta decisión de reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Es una decisión que no tiene elementos vinculantes. O sea, Pedro Sánchez y el PSOE votaron en contra. ¿Por qué votaron en contra? Seguramente para evitar este tipo de reacciones. Es decir, lo que dice el socialismo es, bueno, mira, esta es la realidad. Un poco lo que suele hacer la izquierda frente a los temas venezolanos, hay que entenderse un poco. Un poco por eso, pues, el socialismo sirvió de puente para que el PSOE, pues, la embajada acá, para que terminara saliendo del país González Urrutia, y esta visión maximalista que habitualmente tienen las aproximaciones conservadoras a la crisis venezolana, pues, quedan atenuadas, ¿no? Alonso, ustedes, Juan Diego Quesada y tú han escrito algunas notas, y en esas notas sobre el tema, y diría yo que son las notas como que tienen información distinta, que hablan, por ejemplo, de las grietas. Y se lo preguntaba a Juan Diego Quesada en una entrevista para El Pitazo. En esas grietas que están viendo los negociadores alrededor de Nicolás Maduro, están los Rodríguez. Él me decía que no lo podía decir, pero viendo esta reacción pareciera que no son los Rodríguez parte de esa Yo no veo a los Rodríguez. No, yo creo que eso es un tipo de reflexión y reacción que se hace en el extrarradio del aparato chavista, a las cuales a las cuales le está llegando a ciertos interlocutores, ciertas fuentes, una cosa que está a la vista. Pues tiene que haber comentarios escépticos que son, por cierto, son, como tú bien sabes, pues son muy comunes en política, más allá de lo declarativo. Entonces empiezan a chismear y salen visiones de este tipo. Pero yo creo que el alto gobierno, y que es una cosa que no es solo Maduro, pero va más allá, donde están los Rodríguez, Diosdado Cabello, Silvia Flores, ahí hay una zona que sigue muy galvanizada, pues muy en torno a salvar la revolución, defender la revolución, que es el objetivo original. Porque tú sabes que todo este tema constitucional, elecciones, es la puesta en escena de lo que a ellos les interesa al final, que es un Estado revolucionario, que es un Estado, por cierto, que nunca decretaron, que había un Estado constitucional por el que fuimos a votar. En 2007, 2010, por ahí, empezó el Estado revolucionario y los chavistas a atender otro tipo de Estado distinto al de la ciudadanía. Eso se fue fortaleciendo con Maduro en la misma medida en que se fue, secando, se fue achicando el espacio, se fue como secando el mar chavista, pues se le fue secando el lago al chavismo. Entonces, ahora, malestar y preocupación sobre todo hay. Yo creo además que en la militancia chavista hay una decisión colectiva de mantener una línea de negacionista de la realidad, pues tapando el sol con un dedo, pero que hay perfecta conciencia del fracaso, o sea, de que las cosas no han salido, pues. Bueno, Alonso, estaremos muy pendientes de lo que tú reportes desde allá de la ciudad de Caracas y de lo que pase en el entorno de Miraflores, de Maduro, y lo que publiquen a través de El País, porque la verdad es que esta relación España o gobierno de Sánchez y Maduro, creo que va a dar mucha información. Muchas gracias, Alonso. Sí, señor, así es. Gracias, César. Fuerte abrazo. Igual. Bien, vamos a un corte cuando son las 10:04 de la mañana. Seguimos y regresamos. Vamos a regresar después con más información en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón en Conexión.
César Batiz haciéndonos el quite en esta semana en Conexión por 107.1 FM en Miami. Así es, tocayo, seguimos aquí haciéndote el quite en Éxito 107.1 FM y también por el canal de César Miguel Rondón en YouTube. Y vamos ahora a Lima, Perú, porque como lo dijimos antes, se conoció entre la noche y la madrugada del día de hoy de la muerte del expresidente peruano Alberto Fujimori. Y para hablar de este tema tenemos a Alfonso Baella Herrera, analista político y director del canal B.pe. Bienvenido. Y comencemos con las preguntas. ¿Cuál es la reacción que observa entre los peruanos tras anunciarse la muerte del expresidente Alberto Fujimori? Bueno, un gusto saludarlos. La sensación en general en los medios de comunicación masivos y en las redes sociales mayoritariamente es un sentimiento de congoja, de pesar y de pena por la desaparición de Alberto Fujimori, que falleció ayer a las 6 de la tarde a los 86 años de edad, después de varias enfermedades que terminaron por aplacar su vida. Hay, por supuesto, voces que desde cierto espacio y espectro político contrario y opuesto a Alberto Fujimori, señalan que no diríamos festejan, pero por lo menos miran con cierta tranquilidad el envejecimiento del expresidente de la República. El expresidente Fujimori, como usted dice, tiene sus críticos y las personas que lo avalan. ¿Qué dejó Fujimori como para defender su gestión y qué dejó como herencia para juzgar su gestión? Claro, es claro que el público en general en el Perú, mayoritariamente, recuerda de Alberto Fujimori cosas muy concretas que fueron parte de la ejecutoria política y el activo político que tiene hasta hoy Alberto Fujimori. Y eso se basa en algunas cosas que son muy puntuales. En primer lugar, la derrota del terrorismo y el apresamiento de Abimael Guzmán, el cabecilla de la banda criminal Sendero Luminoso. Esa derrota del terrorismo fue un tema muy importante, al igual que la derrota del movimiento revolucionario Tupac Amaru, donde a través de la liberación de los rehenes en la Embajada de Japón se pudo patentizar mejor este tema. Lo siguiente importante tiene que ver con la, reinserción del Perú en el ámbito internacional de la economía, el control de la hiperinflación, que en el Perú ha sido la más grande en la historia del mundo. Y lo tercero es la paz con Ecuador, porque se logró cerrar las fronteras y detener una situación de beligerancia armada que tenía décadas. Y diríamos finalmente que relanzó al Perú hacia un clima de inversión muy importante que ha permitido que el Perú hasta el día de hoy sea uno de los países que tiene una macroeconomía mejor de la región. ¿Y qué dejó para ser juzgado críticamente? Bueno, Alberto Fujimori al final de su gestión quizá abusó del poder y tuvo muchos visos de autoritarismo. A través de uno de sus asesores principales, que es el señor Vladimiro Montesinos, hoy detenido, realizó una serie de hechos que son sin duda delitos, por los cuales Vladimiro está en cárcel, otros que Fujimori después reconoció y tuvo vinculaciones con crímenes que se le imputaron a él a través de teorías de dominio y demás que se innovaron para el juicio de Fujimori, y finalmente fue condenado a 25 años, de los cuales cumplió detenido 16 y salió hace 9 meses de prisión y estuvo en libertad cuando falleció. Según lo que me dice Alfonso Baella Herrera, Fujimori en parte de la población peruana dejó una imagen aceptada o reconocida por sus logros. Ahora,
Lo que no vemos es que sus herederos, en todo caso específicamente heredera Keiko Fujimori, ha logrado capitalizar lo que dejó sembrado su papá en el electorado peruano. Bueno, digamos, el activo político de Alberto Fujimori no ha sido redituado de manera adecuada por su heredera política, que es Keiko Fujimori, o en todo caso por su heredera política directa, que es Keiko Fujimori. Pero Keiko tiene, a diferencia de su padre, un talante más democrático, por una razón que es muy concreta y objetiva. Ella ha fundado un partido político y ha participado en elecciones democráticas en varias oportunidades. Alberto Fujimori no tenía un partido político, iba cambiando y mutando cada elección del partido distinto. De hecho, no tiene un partido político, mientras que Keiko Fujimori sí tiene a Fuerza Popular, un movimiento que ha participado en las últimas, digamos, 20 años en elecciones de todo tipo. Entonces, la diferencia, digamos, es el talante mucho más democrático de Keiko, pero ella no ha logrado, ni su equipo todavía, conseguir que se logre explicar o vincular los activos políticos que dejó Alberto Fujimori y que se trasladen automáticamente a la propuesta política de Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Eso no ha existido, no se ha logrado reivindicar por parte de ella esos logros. Muchas gracias, Alfonso Valle Herrera, por este contacto desde Lima para darnos este análisis a raíz de la muerte del expresidente Alberto Fujimori. Y vamos ahora a hacer a preparar el terreno para este foro que tendremos el día de hoy sobre inteligencia artificial en el periodismo. Veremos estas posiciones de optimistas versus prudentes en el uso de la inteligencia artificial. Y para eso contamos el día de hoy con Néstor Altuve, consultor, docente y conferencista con más de 39 años de experiencia, 24 de los cuales ha dedicado a la industria de medios de comunicación en las áreas de planificación, negocios, finanzas, estrategia, multimedia y digital. Fue consultor para la Asociación Mundial de Periódicos en temas de digitalización y transformación de medios informativos y está desde la ciudad de Panamá. También contaremos con Carlos Eduardo Huerta, director y líder de la mesa editorial de Conectas y uno de los periodistas que junto a periodistas venezolanos ha impulsado esta innovación de informar en medio de la censura y la persecución en Venezuela al periodismo, como es el uso de la inteligencia artificial para presentar noticias a través de La Chama y El Pana. Bienvenidos a ambos. Comenzamos, Néstor, con ¿cuál es el estado actual de la inteligencia artificial en las salas de redacción del periodismo latinoamericano? Conozco, porque nos vimos en el evento de la CITCONET, que has hecho un estudio. Por eso te pregunto, ¿cuál es ese estado actual? Sí, fíjate, gracias César, y un gusto estar aquí con ustedes y un gusto por la invitación. Gracias, agradecido. Fíjate, bueno, nosotros hicimos en el marco de la CIP, del CITCONET, que es el evento de tecnología que hace la Sociedad Interamericana de Prensa anualmente. Allí estuvimos, pues de alguna forma, haciendo un taller que se llamaba la disrupción de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Y fue interesante, a pesar de que desde el punto de vista estadístico no tuvimos la muestra que queríamos. Estamos hablando que pues del 1 al 100, digamos, hay un índice de adopción de inteligencia artificial básicamente de alrededor del 46%. Eso quiere decir que 4 de cada 10 o 40 de cada 100 están haciendo algo alrededor de la inteligencia artificial. Eso quiere decir, pues estaba compuesto, muy interesante el estudio, porque estaba compuesto por 21 preguntas que iban por todos los ámbitos, del ámbito periodístico, obviamente, el ámbito ético y el ámbito de negocio. Y definitivamente hay un camino importante por recorrer. Vemos grandes diferencias, reitero, la muestra no fue tan significativa, pero vemos grandes diferencias. Hay pocos medios que están muy avanzados en algunas cosas, sobre todo con la generación de temas de contenido, utilizar la inteligencia artificial como un coach
Ok, vemos proyectos como el utilizado en Venezuela para el tema de la inteligencia artificial, pero también vemos que hay todavía mucho camino por recorrer, principalmente por la adopción que tú sabes, históricamente yo he trabajado ese tema que es de punta a punta dentro de lo que es el negocio editorial, lo que representa unos grandes retos, ¿no? Y allí estamos. Entonces la idea pues fue tratar de avanzar en una hoja de ruta de la adopción de la inteligencia artificial en las salas de redacción, en la cual yo hice un pequeño ebook con motivo de la CIP Connect y que pedía a los productores si podían compartir el enlace para que lo descarguen directamente, y de verdad que no tiene ni siquiera ningún registro ni nada, está directo de mi blog. Pero en resumen, un camino por recorrer. Estamos en pleno etapa de adopción. Noviembre del 2022 marcó un antes y un después en cuanto a eso que ya estamos tocando, la inteligencia artificial. Y bueno, y antes de cerrar esta parte, sí me gustaría comentar algo. Recordemos la historia de Internet y de los medios. Yo escribí un artículo también para la CIP, para Hora de Cierre, donde decía que la Internet estaba cantada para los medios y la inteligencia artificial también. Entonces, es algo que seguro discutiremos en lo siguiente, pero ese es el estado en que estamos, un camino por recorrer y bueno, tratando de ayudarnos, pues hay muchas organizaciones tratando de apoyar en todo este tema, la misma Sociedad Interamericana de Prensa, Google a través de sus proyectos de Google News y por supuesto la Asociación Mundial de Periódicos y quizás todas estas instituciones un poco más pequeñas, pero que también están apoyando el periodismo independiente en la región. Carlos Eduardo, Conecta es una plataforma de periodismo latinoamericano y sobre todo de periodismo de investigación. Y en los medios, pregunto por los medios que están relacionados a Conecta. ¿Cómo has visto la adopción de herramientas de la inteligencia artificial en el periodismo en general de estos medios relacionados con Conecta y de forma particular para el uso en el periodismo de investigación? Gracias, César. Bueno, primero, un gusto poder estar en este programa conducido por ti. Un gusto compartir nuevamente con Néstor, con quien también estuvimos en este evento de CIP Connect, que curiosamente desató varias cosas, a pesar de que fueron encuentros muy informales y uno podría hablar casi de un antes y un después, 20 días después, un mes después, ¿no? Con las cosas a pasos agigantados que van, y habla mucho precisamente del momento en el que estamos. Mira, la experiencia de Conectas con inteligencia artificial viene dándose de varias maneras. La primera, que creo es la más importante, ha activado la inteligencia humana para pensar qué hacemos con esto, ¿sí? Entonces, esto ha generado conversaciones al interior de nuestro equipo en los diferentes niveles para decir, bueno, ¿y nosotros qué con esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a abordarlo? Allí pues hemos identificado en líneas gruesas 3 tipos de posibilidades. La primera, generando desarrollos; la segunda, siendo utilitarios de las herramientas; y la tercera, fiscalizando el uso de la inteligencia artificial. En la parte de desarrollo, debo confesar que estamos rezagados porque pues, es un mundo en el que la gerencia y la administración de la tecnología no es nuestro fuerte, y estamos acercándonos con otros aliados que sí tienen esa fortaleza y que nos permite generar unas conversaciones. En el tema de fiscalización, el Centro Pulitzer, de hecho, es una de las entidades que más ha venido como orientando la conversación hacia allá, y es una cosa de mucho valor en este momento porque es una conversación que no tuvimos cuando las redes sociales y el impacto que ha tenido las redes sociales precisamente por no haber tenido esas conversaciones a tiempo es bastante notorio. Entonces, hoy que se esté dando, bueno, no garantiza que no pasen cosas, pero por lo menos garantiza de que se está hablando del asunto. Y en temas utilitarios lo hemos utilizado desde muy al inicio, incluso como la herramienta básica de decir, miércoles tenemos una actividad, se nos olvidó contactar al diseñador, desarrollemos una pieza y en 2 minutos teníamos algo resuelto que antes nos demoraba 2 o 3 días. Y eso no significa que hayamos cambiado al diseñador, pero significa que le hemos encontrado una utilidad allí. La segunda
oportunidad de utilizarlo ha sido con Pinpoint. Tuvimos la posibilidad de trabajar con Google en el uso de esta herramienta que hoy ya se ve un poquito prehistórica, pero sigue siendo la base, digamos, de esta inteligencia artificial generativa, que permite sobre todo compilar grandes volúmenes de información y navegar entre ellos de una manera que anteriormente, si uno no tiene este recurso, pues le costaría a uno un esfuerzo importante, y allí están compiladas una serie de archivos y de colecciones que llamamos nosotros, en las que hay información relevante y que es de utilidad para periodistas de investigación. Y la tercera, que ha sido un uso bien interesante, porque la primera reacción que tuvimos de un grupo de personas era: ¿qué les pasó? ¿Cruzaron la línea ética acá? Y bueno, recibimos una primera cantidad de ola de comentarios muy fuertes, muy críticos, pero después inmediatamente recibimos una cantidad de comentarios y de expresiones de admiración y de apoyo de cómo en el contexto de la situación de Venezuela utilizamos la inteligencia artificial para lograr la protección de los periodistas, por un lado; segundo, para lograr comunicar de una manera más eficiente, más efectiva lo que estaba sucediendo; y tercero, lograr unos explainers que ayudaron a contar de manera masiva qué es lo que estaba pasando en estos días de la represión. Entonces, eso es lo que vemos. Creo que... ¿Te referías a la chama y al pana? A la chama y al pana, exacto, en un ejercicio de inteligencia colectiva que echa mano de la inteligencia artificial en algo que se llama Operación Retweet. Pero lo más importante, digamos, yo trataría de simplificarlo en dos cosas, o tal vez tres. Las dos primeras es: la inteligencia artificial activa la creatividad, y eso me parece que es fantástico, digamos, ¿no? En general, el periodismo es una profesión que tiende a adormecerse por muchas razones, ¿sí? Y cuando llega algo que lo mueve y lo sacude, pasan cosas interesantes como la chama y el pan. Segundo, activa conversaciones éticas, que también es muy necesario que se den en el entorno periodístico, porque también asumimos cosas y ver las posibilidades de una herramienta que nos puede llevar a otros lugares, y uno dice, bueno, realmente si queremos llegar a este lugar o movernos de otra manera, eso está interesante que se den esas conversaciones. Y tercero, pues nos trae una herramienta que no sé, que como las cosas, recuerdan anteriormente nuestras presentaciones, Néstor, las hacíamos en carteleras y luego entraron otras herramientas, y hoy pensar en hacer una cartelera es como que uno dice, ¿a qué horas se le ocurre a uno hacer eso? O cuando llegó Excel y todo el mundo le tenía temor a Excel, y luego hoy ya muchas cosas las llevamos en Excel, y uno dice, bueno, ¿cómo se nos ocurría llevar esto antes en Word, no? Entonces van a ser cada vez más cotidianas el uso de estas herramientas, pues para favorecer el trabajo periodístico. Néstor, vemos, o por lo menos una información o un paseo rápido por las alternativas de programas o de herramientas de inteligencia artificial que tenemos. Podemos hablar de unas 300 herramientas de inteligencia artificial que están a disposición de los usuarios. Esto nos puede decir que el cielo es el límite en una redacción, en una sala de redacción. Ahora, no hay límites para el uso de la inteligencia artificial. Evidentemente, una de las cosas que estamos viendo es que así como, fíjate que en Silicon Valley se dijo en algún momento, hace como 3 o 4 años, que el negocio, la inteligencia artificial como servicio, as a service, eso quiere decir contratando licencias en todas estas 300 herramientas en las cuales tú estás diciendo, iba a ser un negocio mucho más importante y más lucrativo que el de la publicidad de Google, de Facebook y todas estas empresas. Te podrás imaginar la relevancia que tiene eso. O sea, eso tiene una relevancia muy importante desde el punto de vista de lo que significó, inclusive para los medios, nosotros que tenemos tantos años alrededor de los medios, que pues estemos hablando que la inteligencia artificial como servicio, bajo licencia, no tienes que estar instalando software en tus computadoras, pues si no tienes nada más que tener la aplicación como servicio, pues evidentemente está marcando
y va a marcar un antes y un después. Evidentemente, todos los días, todas las semanas salen entre 300 y 400 proyectos diferentes. Obviamente algunos se consolidan, otros no. Hay mucha experimentación y eso también es importante. Okay, hay mucha experimentación en el tema de la inteligencia artificial, digamos que desde que la estamos tocando, aunque ya existe desde hace mucho tiempo, han pasado apenas 2 años. Y yo solo pongo aquí el ejemplo y después entro al tema de las herramientas, que me gusta mucho colocarlo. Yo tengo un artículo que se llama de Dial-Up a la inteligencia artificial. Si bien recuerda, aquellos que somos un poquito más antiguos, cuando Internet empezó en los años 90, nos conectábamos a 56 kbps. Hoy en día, pues según estadísticas, digamos la velocidad promedio en el mundo, estamos hablando de 108 megas de velocidad. Eso significa casi 2000 veces más rápido. ¿Cuál debe ser, Néstor, el límite? ¿Cuál debe ser el límite en una redacción? El límite es entender que hay un proceso de experimentación, que hay un proceso de ajuste, que evidentemente hay empresas que están teniendo mayor relevancia, ¿ok? Y que aquí voy entonces con las aplicaciones. Evidentemente, desde el punto de vista generativa, están divididas en la generación de texto, la generación de imágenes, así como, por ejemplo, ChatGPT, como Copilot, ¿ok? Que es de Microsoft, como Gemini, que es de la gente de Google. Tenemos, pues, Perplexity, tenemos una serie de diferentes herramientas que al final... una de las cosas que está sucediendo y que también en el periodismo hay que tener mucho cuidado, y hay una recomendación también para nosotros que estamos en este mundo, es que hay que tener mucho cuidado porque nada es gratis, ¿no? Recuérdense que en Internet, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Sí. Uno lo que estás alimentando ese proceso de la cual estamos enseñando a la misma inteligencia artificial. Gracias, Néstor. Carlos Eduardo, para finalizar. Ok. ¿Cuáles son los límites, Carlos Eduardo, que tú observas que debe tener la inteligencia artificial en una sala de redacción, en el periodismo en general? El límite es la inteligencia humana. Bueno, muy categórico, pero eso, ¿cómo se procesa? Bueno, o sea, si tú quieres... Ya de hecho la humanidad ha vivido procesos en donde le ha dejado a estos sistemas de elaboración el influir en tomas de decisiones. Nada más vale la pena recordar lo que ha pasado con los algoritmos en las redes sociales y cómo han sido decisivos incluso para definir procesos electorales tan importantes como fue la elección del presidente Trump en su momento en Estados Unidos, como está claramente confirmado con todas las investigaciones de Cambridge Analytica, que es uno de los episodios nefastos de la democracia y nefastos precisamente de cómo la tecnología termina ocupando un papel no de apoyo, sino de transgresión. Y allí el único límite que habría que haber puesto en su momento era la inteligencia humana. Bueno. Gracias, Carlos Eduardo. Gracias, Néstor. Yo diría ocuparse y no preocuparse. Bueno, ese es el mejor consejo. Seguro seguiremos viendo más del uso de la inteligencia artificial en las redacciones, porque Operación Retweet, uno de los aspectos más importantes que me parece que nos deja Operación Retweet, es como algo que había estado estigmatizado como una herramienta para el uso del mal, se convierte en una herramienta para el uso del bien, en este caso, para difundir información de forma segura en un contexto de represión como el venezolano. Muchas gracias a ambos y brillantes exposiciones de los dos, y estaremos y seguiremos en contacto. Gracias, Néstor. Gracias, César. Éxitos. Bueno, y vamos a un corte, ¿no? En este momento, acá en Éxito 107.1 FM, para ya llegar al final del programa. César Miguel Rondón, en Conexión. Una pequeña pausa y ya regresamos con César Batiz, director del Pitazo, haciéndonos el quite en estos días aquí en el programa En Conexión. Por Éxitos. El 12 de septiembre del año 1988, en el Bronx, Nueva York, fallece Carlos Manuel Palmieri Maldonado, Charles
Charlie Palmieri. Vamos a leer esta información que trae el Pitazo en este momento. Edmundo González agradece a presidente de España su compromiso con la democracia. Edmundo González, ganador de las elecciones presidenciales según la oposición, expresó su agradecimiento al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por su compromiso en la recuperación de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Venezuela, tras haber sido recibido por el mandatario este jueves. Estimados compatriotas, hoy sostuve una muy grata e interesante conversación con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la Moncloa, a quien agradecí su disposición de recibirnos, a mí y a mi esposa, en España, señaló el opositor venezolano en un mensaje dirigido a sus compatriotas y al que tuvo acceso la agencia EFE, que es de donde el Pitazo toma esta información. Como lo dijimos muy temprano, Pedro Sánchez recibió en los jardines del Palacio de la Moncloa a el presidente electo de los venezolanos, Edmundo González. En otra información, en pleno partido de las Grandes Ligas, 3 peloteros venezolanos protestan por el país. Pedro Ávila, pitcher, Andrés Jiménez, segunda base, y Brian Rocchio, utilizaron la creatividad para realizar una protesta por la crisis política por la que atraviesa Venezuela luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio. En pleno partido entre los Guardianes de Cleveland y los Media Blanca de Chicago de este 10 de septiembre, estos 3 Grandes Ligas rayaron su gorra con la palabra Venezuela acompañada de un corazón. De acuerdo con los comentarios de los narradores de Cleveland, los jugadores decidieron realizar esta protesta para decirle a los venezolanos que ellos están pendientes de lo que sucede en el país y siempre tienen a Venezuela en sus pensamientos. Hubo también un evento, un premio que se realizó el día de ayer. La cantante Karol G, cantante de Medellín, Colombia, tras estar en el escenario, al finalizar su presentación en el escenario de estos premios, sacó una bandera de Venezuela en respaldo a los venezolanos. Como ven, manifestaciones en diferentes partes del mundo, de diferentes personalidades del mundo, deportistas, políticos, artistas, a favor de la democracia en Venezuela. Son las 10:39 de la mañana de este 12 de septiembre y estamos acá en Éxito 107.1 FM en el programa En Conexión. Y como ya le hemos dicho, pero lo repetimos por si alguien no se ha enterado todavía, quien les habla es César Batiz, director del Pitazo, y le estoy haciendo el quite a César Miguel Rondón, que pronto va a regresar. Así que no se apuren ni se retrasen, que estén allí tranquilos, que César Miguel Rondón pronto va a regresar de sus compromisos familiares. Y en este momento vamos a Italia, porque vamos a tener una conversación con una periodista que además es directora y fundadora del Media Arts Festival. Estamos con Marinelis Tremamuno, quien nos va a hablar de la apertura de las inscripciones para el Italia Media Art Festival 2024. Las obras seleccionadas se proyectarán en 2 eventos. El 27 de septiembre en el contexto de la Bienal de Venecia y el 21 al 26 de octubre durante la Semana de Arte de Roma 2024. La participación es gratuita y puedes enviar tu video hasta el 15 de septiembre de 2024, es decir, hasta el día domingo, ¿no? Del día domingo. Marinelis, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Hola César, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muy contentos con la primera edición de este festival, el Italia Media Art Festival, que es un festival dedicado al videoarte y a los nuevos medios, ¿no? A la utilización de la tecnología para generar arte. Lo interesante es que creamos un espacio de reflexión para afrontar temas que sean de interés y que sean además que aporten valor, ¿no? En este caso, el tema curatorial es la inteligencia artificial como instrumento para la paz. La intención es que los artistas, los videomakers puedan presentarnos sus propuestas con videos o obras, instalaciones de videoarte
que reflexionen sobre el uso ético de la inteligencia artificial, porque siempre se ha demonizado, ¿no?, estos cambios tecnológicos, y creo que aquí lo interesante es más bien analizar la utilización ética de esos instrumentos. O sea, el problema no es el instrumento tecnológico, sino el uso que le damos nosotros los seres humanos. Y esta es la intención de esta convocatoria que está abierta hasta el 15 de septiembre. Y está abierta para todo el mundo, no tienes que tener un currículum como artista, como filmmaker, no hace falta. No. La idea es que participen cualquier persona que tenga la capacidad de utilizar un instrumento para producir videos. Son videos que pueden tener una duración de hasta 5 minutos. La única limitación es que tiene que ser mayor de 16 años. Y simplemente enviarnos sus propuestas a través de un formulario que pueden conseguir en la página italiamediaartfestival.it. Allí encuentran el link para entrar y enviar la postulación. Está el reglamento, pero es bastante sencillo, es gratis. Y de quedar seleccionados, van a tener la posibilidad de ver sus obras proyectadas en el contexto de la Bienal de Arte de Venecia el 27 de septiembre en el Palazzo Michel, que es un evento organizado conjuntamente con el Centro Cultural Europeo, y la semana del 21 y 26 de octubre en la Semana de Arte Contemporánea de Roma, de la Roma Art Week, que es el evento más importante de arte contemporáneo de la capital italiana. ¿Cuántas muestras van a seleccionar? No tenemos un número establecido, depende de un poco de lo que recibimos y de la calidad de las propuestas. Realmente no nos interesa tener una cantidad determinada, sino que todas las obras que cumplan con el tema y que sean válidas a nivel de calidad, ¿no?, de producción, seguramente serán seleccionadas. Por eso lo importante de que no sean muy largas, ¿no? Respetar el tiempo de duración, porque como esto se proyecta en loop, no podemos estar 2, 3 horas viendo videos, ¿no? La idea es tener un número que nos permita disfrutar de estas obras sin que sea fastidioso, ¿no? Sin digamos, molestar a la audiencia. ¿Quiénes se encargarán de la selección de las piezas? Hay un jurado calificado que no decimos los nombres antes de la selección para evitar de pronto esas presiones de que llamen al jurado, le escriban, para tratar de ser lo más objetivos posible. Parte de este jurado hay miembros del Centro Cultural Europeo y también de la Roma Art Week. Y el plazo es hasta el 15 de septiembre, es decir, hasta el domingo. ¿Y cuándo darían ustedes el veredicto de quiénes son seleccionados? El lunes 23 de septiembre va a estar publicado en nuestra página web, porque ya el 27 sería la primera proyección, la premier. Es probable que haya alguna prórroga para dar tiempo por si alguien más desea enviar obras, porque como tuvimos el periodo vacacional de por medio aquí en Europa, el mes de agosto se paraliza todo, entonces generalmente se dan unos días más, pero eso lo anunciaremos ya cerca de la fecha del 15. Si vemos que tenemos una cantidad de obras suficientes el 15, se cierra. Si vemos que todavía hay posibilidad de recibir algunas más, es probable que haya alguna prórroga. Mira, yo creo que podemos, los que estuvimos involucrados en la operación Retweet, pudiéramos postular a la operación Retweet, a la Chama y al Pana. Te voy a dar una primicia. A ver. Justamente ayer cerramos con Conecta la invitación oficial a que la operación Retweet participe como invitado especial. No participa no participa en la selección, en el concurso, sino que está invitado como proyecto especial, que es un excelente ejemplo del uso ético y además con valor de la inteligencia artificial. Bueno, del uso positivo de la inteligencia artificial. Habíamos tenido a Carlos Eduardo Huertas antes de tenerte a ti, pero ojo, no nos dijo nada, ni fuera del aire. La pegué. Sí, la verdad, yo tampoco sabía que tenías la entrevista con Carlos Eduardo pero justamente ayer cerramos este acuerdo, aceptaron la invitación
y allí los tendremos con una promoción explicando el proyecto para mostrar este proyecto que sin duda es importante y también es una oportunidad para hablar sobre por qué existe este proyecto en un contexto internacional como la Bienal de Arte de Venecia. Bueno, muchas gracias por esta información y ya saben, hasta el 15 de septiembre, hasta este domingo, todos mayores de 16 años pueden enviar su propuesta buscando a dar un uso ético de la inteligencia artificial. Gracias y gracias por esa noticia. Ya la compartiremos con el resto de los medios de comunicación y periodistas involucrados en la operación Retweet. Gracias, César, encantada. Bien, y vamos ahora a un corte y regresaremos próximamente para ya sí concluir el programa. Recordemos que hoy a las 9 de la noche no debes dejar de ver con Gladys Rodríguez por TVB Network. Gladys analizará el impacto que está teniendo la presencia de Edmundo González en España luego de su exilio forzado. También la contienda electoral en Estados Unidos, porque luego del debate del martes, la campaña de Kamala Harris parece haber tomado impulso. ¿Qué se puede esperar en las próximas semanas rumbo al 5 de noviembre? Y recuerden, de lunes a viernes a las 8 p.m. Carla Angola en La Última por TVB Network. En este momento vamos a la última entrevista de este jueves. Tenemos como invitado a través de la señal de 107.1 FM y a través del canal de César Miguel Rondón en este espacio que estoy haciéndole el quite al tocayo, colega y amigo. Vamos a tener en este momento a José Sánchez Macía, periodista mexicano, con quien vamos a hablar sobre un tema que está muy en boga en México, que está muy actual en México, que es la aprobación de la reforma judicial impulsada por López Obrador. López Obrador, presidente que está a punto de dejar el gobierno, que antes quiso reformar el poder electoral, que el tribunal, que el poder judicial le impidió esa reforma del poder electoral, pero ahora resulta que él fue con todo el poder, con toda la fuerza de los diputados que tiene en el Congreso, fue por la reforma judicial. Bienvenido, José Sánchez Macías, a esta entrevista. Bueno, ¿cuál es el resultado de esta reforma? ¿Cuál es el resultado inmediato de esta reforma judicial en México? César, muchas gracias. Buenos días, gracias a ti y a todo tu gran auditorio. Pues mira, primero contarte que esta reforma ya fue aprobada en esta semana y lo lamentable que vivimos en nuestro país, el país completo está convulso. Estamos, incluso ayer platicábamos yo, entre otros mexicanos amigos míos, digamos, nos sentimos muy raros, nos sentimos como traicionados. ¿Qué pasó esta semana rapidísimo, César? Se aprobó ya en efecto esta reforma del Poder Judicial, pero el partido hegemónico, el partido que representa a Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y también el que representa a nuestra próxima presidenta, que ya entra en funciones el 1 de octubre, hizo una serie de triquiñuelas, César, para aprobarla. ¿Qué hicieron? Amenazaron a diputados y senadores de otros partidos. Hubo incluso la detención del padre de uno de los senadores de oposición. ¡Caramba! En medio de la votación por la reforma judicial, porque a los senadores o al partido hegemónico de Andrés Manuel López Obrador le faltaba un senador para lograr la cantidad suficiente de legisladores y que esta reforma pasara. Durante la votación de lunes y martes que se dio en el transcurso de la noche y la madrugada, ocurrieron estos hechos: el secuestro del padre de uno de los senadores de oposición. Y la compra, ¿cómo los compraron? Les prometieron eliminar carpetas de investigación y delictivas en contra de otros senadores de oposición para que estos se pasaran. Nosotros decimos chapulines, que son grillos, que saltan, que para que estos se pasaran al partido Morena, que es el partido del presidente López Obrador. En Venezuela le llamamos saltatalanqueras. Una serie de triquiñuelas y actos delictivos para que Morena pudiera
por fin, y a pesar de todo y de todos, lograr esta aprobación de la reforma judicial. Entonces, dejando un dejo total para todos los mexicanos de una ilegalidad en la aprobación. Ahora, ya fue aprobada esta reforma, está siendo aprobada de dar a 10, prácticamente 12 días de que el presidente López Obrador acabe su gobierno, en una necedad que nosotros no entendemos cómo es que un presidente que ya va de salida hace una reforma tan importante a un poder judicial, que es el poder, que sería un poder contrapeso a otros dos poderes, que es el ejecutivo, que es el presidente, y el legislativo, que son los diputados y senadores. Entonces, lo que estamos viendo hoy en nuestro país, en la República, es algo más o menos de lo que ha ocurrido y que ya hemos visto en países como Venezuela, como lo hemos visto como Nicaragua. Es el ejecutivo haciéndose de los otros dos poderes republicanos para tener un total control. La presidenta Claudia Sheinbaum, que va a entrar el próximo 1 de octubre, va a tener el control de todo. Va a tener las cámaras y ahora el poder judicial con esta reforma. ¿Qué está pasando? Que bueno, pues a raíz de la aprobación, aún estamos en un proceso legislativo, falta que sean aprobados por los congresos locales y ya para que después eso sea promulgada por el presidente, pero eso va a pasar de aquí a mañana, te lo apuesto, porque tienen prisa por hacer este movimiento. ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, pues a nivel mundial están viendo a México como un país que va a tener una falta de certezas jurídicas. Incluso, César, desde Texas han llegado mensajes a inversores mexicanos y de otros países diciéndoles, traigan su dinero para Texas y para Estados Unidos, porque en México ya no tienen certeza jurídica. En fin, que los mexicanos hoy, en medio de esta reforma judicial, no tenemos la certeza para nosotros en nuestra justicia, pero además también están quitándole y restándole certeza al país entero en la aprobación y en medio de una aprobación de una reforma judicial que es una venganza del presidente López Obrador en contra de un poder que el último año le puso, y haciendo su trabajo, se impuso y bueno, fue un contrapeso ante un presidente que adquirió cada vez más poder. Estamos convulsos como República, César, porque como los tres poderes, te digo, están prácticamente mezclándose y dejando y perdiendo la principal tarea, que es ser contrapesos uno del otro. Has dicho necedad, has dicho venganza. ¿Es suficiente la necedad y la venganza para justificar un cambio en la República tan profundo como este? Pues mira, al parecer lo fue, y al parecer así lo ha sido en Venezuela, en Nicaragua, lo fue también y lo fue en Bolivia, cuando hicieron la modificación de la reforma judicial también por allá, y aquí pues lo fue también. ¿Y por qué digo venganza? Porque el Poder Judicial, en la Suprema Corte en específico, fue la encargada durante el último año de detener los atropellos del presidente López Obrador. Y el tema es que no está modificando a las fiscalías o a los ministerios públicos o a las mismas policías, que es donde está enraizada la corrupción en mi país. Está modificando solamente este poder, que fue el que se encargó de hacerle contrapesos en su momento. Por eso digo que es una vendetta. Y la otra es una necedad, porque lo quiere hacer justamente en los últimos 20 días de cuando él ya se va. Él pudo perfectamente encargarle a su hija política, que es más o menos lo que vivió Brasil en su momento con Lula da Silva y Dilma Rousseff. Cuando Lula deja a Dilma en el poder, bueno, pues está pasando algo muy parecido aquí en México, dejando a Claudia Sheinbaum, que es su hija política, como lo fue Dilma en su momento con Lula, y lo que está pasando es que le está dejando esto. O sea, pudo haberle encargado el estudio, la reforma, porque todo el proceso, o sea, como te digo, esta última votación es la cereza del pastel, pero en todo el proceso nunca oyeron ni a los jueces, ni a los magistrados, ni a los abogados, nunca escucharon a los estudiantes mexicanos de Derecho y de otras carreras sociales, no se escuchó a nadie, simplemente la iniciativa fue del presidente y los diputados y senadores la aprobaron sin mover una sola coma, un solo punto. Entonces hay una necedad y hay una total acción de vendetta en contra del Poder Judicial, sin mirar en específico las necesidades de justicia del país. Bueno, con toda esta información nos tenemos que despedir el día de hoy, agradeciendo a José Macías por esta información tan importante y bueno, y que demuestra, ojo, tú hablas de una venganza, de una necedad, hasta de una malcriadez, pero ojo que esto pareciera que, de acuerdo al ejemplo venezolano que has citado, pareciera más bien un proyecto hegemónico de mantenerse en el poder más allá de este cambio de gobierno hacia la hija política, como ha denominado a la nueva presidenta mexicana. Bueno, despedimos el programa por el día de hoy y mañana estaremos nuevamente por este espacio. Hablo para ustedes César Batiz, director del Pitazo, haciéndole el quite a César Miguel Rondón. Hasta luego y gracias a todos.